Tipos de usuario en un sistema gestor de base de datos. Para entender más sobre los tipos de usuario, debemos de comprender que en un sistema gestor de base de datos hay dos tipos de seguridad. El primero es direccional y se usa para otorgar y revocar privilegios a los usuarios a nivel de archivos, registros o campos en un modo determinado. Consulta o modificación. Obligatoria, que sirve para imponer seguridad de datos de varios niveles, tanto para los usuarios como para los mismos datos. Para eso se utilizan mecanismos de protección. Y la seguridad discrecional se basa en otorgar privilegios a usuarios o grupos de usuarios, en los que se incluye la capacidad de tener acceso a tablas, registros o campos específicos con un determinado modo, para leer, insertar o actualizar. Autorizar al usuario X a realizar consultas en filas de la tabla A y autorizar al usuario X a utilizar un procedimiento almacenado en B. Para el usuario 1 o comunidad 1 existen sus propias comunidades. Ya sería la comunidad 1, comunidad 2 o comunidad 3, en el cual entraría el usuario 2. Del usuario 1 o comunidad 1 se derivan 3 tablas, tabla 1, tabla 2 y tabla 3. De los usuarios 2 se denominan también las comunidades del 1 y las comunidades 3, las cuales son tabla 1, tabla 2, tabla 3, pista 1 e índice. Ahora sí, procedemos. La seguridad obligatoria es la que consiste en asignar seguridad de varios niveles, clasificando los datos y los usuarios en varias clases o niveles de seguridad, de manera que los usuarios puedan acceder a los datos según el nivel para el dato que se desean acceder. Los atributos tienen un nivel FI de seguridad que solo se pueden leer si el usuario tiene un nivel UI, que es mayor o igual a FI de seguridad. Existen dos tipos de usuario. Los usuarios con derecho a crear, borrar, modificar objetos y que además pueden conceder privilegios a otros usuarios sobre los objetos que se han creado. Y los usuarios con derecho a consultar o actualizar y sin derecho a crear o borrar objetos, privilegios sobre los objetos, añadir nuevos campos, indexar, alternar la estructura de los objetos, entre otros. Existe también los usuarios de aplicación, que son accesibles por un usuario interactivo. Requiere acceso de solo lectura, select, insert, update or delete en tablas ya existentes. Los administradores de base de datos o DBA, por sus siglas en inglés. Para los propósitos de este documento, el DBA se define como la cuenta responsable para configurar y operar la base de datos. El Database Administrator tiene privilegios full sobre todos los objetos, recursos y usuarios de la base de datos. Dueños de la aplicación, o mejor conocida como Application Owner. Un dueño de aplicación es dueño de todos los objetos definidos y utilizados por una aplicación. Se definen roles y se asignan permisos a los objetos usuarios sobre los objetos de la aplicación, sobre los roles de la aplicación. Los privilegios del dueño de aplicaciones están limitados a creación, los famosos create, eliminación, drop o alteración, alter, de los objetos de una base de datos. Un usuario administrativo de aplicaciones, Application User Manager, un usuario administrativo tiene privilegios de creación y administración sobre los usuarios de la base de datos y define sus roles en la aplicación. Cuentas de aplicaciones. Es una cuenta de usuario especializada y es utilizada principalmente por una aplicación, un servicio o un batch.
puede tener restricciones de acceso especiales debido a los elevados privilegios asignados. La Auditor de base de datos maneja los registros de la auditoría. La utilización de esta cuenta permite segregación de funciones. Sin esa segregación de funciones, las acciones del DBA no podrían ser monitoreadas de manera confiable. El operador de base de datos. A esta cuenta de la base se le pueden asignar privilegios limitados a funciones de soporte como un backup o reseteo de la base. Las categorías asignadas a las cuentas son importantes para la asignación de roles en una base de datos. La administración de cuentas de usuario en la base de datos, así como lo es en un sistema operativo, es crítica, por lo que las cuentas de usuario deberían ser permanentemente mantenidas y administradas. Cuentas en desusos o expiradas activas en las bases de datos representan oportunidades del acceso indetectables. El uso de controles automáticos como el bloqueo por inactividad sería muy recomendable. Identificación y autentificación. En un sistema gestor de base de datos existen diversos elementos que ayudan a controlar el acceso a los datos. En primer lugar, el sistema debe identificar y autentificar a los usuarios utilizando algunas formas como código y contraseña. Identificación por hardware del usuario, conocimiento, aptitudes y hábitos. Información predefinida, aficiones, cultura. Además, el administrador debe especificar los privilegios que un usuario tiene como los objetos en usar una base de datos. La seguridad se debe de tomar mayormente en cuenta ya que el usuario confía sus datos a la empresa, la cual la recopila por medio de un sistema gestor. En este caso, la autenticación es el control de acceso en el cual está basado la autenticación y la identificación. Un sistema gestor de base de datos provee mecanismos estándares de identificación y autenticación para nuestros usuarios. Los usuarios se identifican frente a la base de datos como usuarios de la misma mediante. En el sistema operativo del host, un servicio de directorios, un servicio de autenticación de red y por la misma base de datos. Un sistema gestor soporta varios métodos de autenticación, los cuales nos permiten estar limitados a contraseñas, certificados o tokens. Esto ayuda a que los usuarios estén más protegidos por medio de los 7 usuarios que se muestran en la pantalla. Cada uno tiene diferentes roles para que toda la estructura de sus objetos no sean eliminados fácilmente de acuerdo a la escala.